En la narración oral intervienen aspectos fundamentales. No solo es la historia que se cuenta, es sobre todo también el cómo se cuenta, la utilización gestual, las inflexiones de la voz, los matices, los colores, las formas que somos capaces de crear a partir de la sonoridad verbal de la palabra y cómo acaricia el oído de aquel que la escucha. La narración oral hoy también es un camino para conectar al individuo no solo con el pasado remoto, sino también con el pasado presente, eso que se ha dado en llamar la historia presente, que ya empieza a contarse y que queda almacenada en los libros, pero que desgraciadamente algunos no leen. La narración oral puede llenar ese escollo, ese vacío, ese hueco, para permitir que la literatura se expanda por el mundo a través de la palabra. La Nochebuena de Encarnación Mendoza, escrito por nuestro Juan Bosch. Está contenido en su libro Cuentos escritos en el exilio. Después de 6 largos meses, el prófugo por fin había llegado a ese batey que él conocía perfectamente. Habían sido unos meses terribles, pero los deseos de estar con sus hijos, con su esposa, llegar a su casa y descansar, lo animaban. Amanecía. Los primeros rayos del sol fulguraban entre unas nubes prietas. El canto de las aves se escuchaba tenue y asoñado. El rocío había mojado su calzado y sus pantalones. El rebuzno de una burra vieja se perdía entre tanto espacio. Amanecía y había que esconderse. Mientras observaba el panorama, pensaba en los acontecimientos que lo habían metido a la cárcel. Aquel fatídico día en el que el cabo Pomares, haciendo abuso de su poder, le dio una bofetada y él, en defensa de su honor, lo mató. Cuando terminó de observar, se dio cuenta que tenía 2 opciones. A su derecha, el cañaveral, con sus cañas altas y esas hojas filosas y finas, con ese verde que hacía recordar la naturaleza. A su izquierda, el monte, frondoso, abundante, de donde se despedía ese olor húmedo. Finalmente se decidió por el cañaveral. Lo consideró mejor lugar. Las cañas estaban juntitas y formaban paredes naturales. Mientras que el monte, los árboles estaban separados y habían caminos improvisados. Era día de Nochebuena, cualquiera podía pasar por ahí. Así que entró al cañaveral, se acobijó en un tablón, se puso el sombrero sobre el rostro y se echó a descansar y así esperar a su única amiga, su compañera en todos estos meses de triste odisea. La oscuridad de la noche. No muy lejos de ahí, la madre de Mundito lo había mandado al colmado a comprar harina, aceite y un poco de bacalao para celebrar la Nochebuena. Mundito era un niño avispado, estos que se mueven mucho. Así que tomó el dinero y, acompañado de su perrito, salió corriendo hacia el colmado. En el camino iba jugando con el perrito. Lo correteaba, lo agarraba, lo brincaba, lo soltaba. En una de esas, el perrito se entró por el cañaveral y Mundito le cayó detrás. Pero al entrar al cañaveral, se encontró de frente con la figura del prófugo, que estaba postrado
con toda la ropa sucia de sudor, pegada al cuerpo, se le veían hasta los huesos. El niño pensó, esto es un muerto. Quería salir corriendo, pero sus piernitas no le respondían. Por fin tomó al perro y de un brinco salió corriendo. Con el corazón en la boca, llegó al colmado en el batey y sus primeras palabras fueron: ¡en el cañaveral hay un muerto! Todos los allí presentes repitieron la palabra como un eco: un muerto, un muerto, un muerto. El sargento Rey, que estaba allí, se levantó y le preguntó: ¿de qué estás hablando, muchacho? Y el niño, todavía faltándole el aire, le volvió a decir que en el cañaveral había muerto. El sargento Rey, guiado por Mundito y acompañado de 2 guardias y unos cuantos peones, fueron al lugar que el niño decía. Al escuchar el prófugo, el tropel de pasos se levantó y se fue a gatas entre las cañas. Cuando llegó el grupo, no vieron a nadie. Uno de los guardias le dijo al sargento: sargento, eso son cosas de muchachos jugando. Se entró aquí y vio algo raro, se asustó. El sargento se molestó y ordenó a Mundito que se fuera a su casa. El niño iba por la orilla del cañaveral triste y todavía asustado, cuando de Celayo sintió entre las ramas un movimiento y pudo ver la figura del prófugo que iba a gatas lo más rápido que podía entre las cañas. ¡Sargento! ¡Está aquí! ¡Venga a ver! Uno de los guardias entró por donde Mundito señalaba y, viendo el rastro, pudo verificar y alcanzó a ver la figura que iba entre las cañas. ¡Es verdad, sargento! ¡Lo alcanzo a ver! ¡Y se parece a Encarnación Mendoza! Cuando digo el nombre de Encarnación Mendoza, los demás comenzaron a repetirlo. ¡Encarnación Mendoza! ¡Encarnación Mendoza! ¡Encarnación Mendoza! Inmediatamente el sargento mandó a buscar más peones y más guardias y dio comienzo la cacería. Al principio estaban muy alborotados, muy excitados. Se chocaban unos con otros, se tropezaban unos con otros, casi se disparan unos a otros. Pero el sargento, viejo en su oficio, los reagrupó, los reorganizó y los colocó en puntos estratégicos y comenzaron a acercarle todo el ambiente a Encarnación Mendoza. Pasadas unas horas, Encarnación Mendoza no se sentía seguro y pensó que lo mejor era cambiarse de lugar, salir del cañaveral y pasarse al monte. Y cruzando el camino que divide los 2 lugares, un disparo lo alcanzó en la espalda, rompiéndole la columna. Cayó en el suelo, revolcándose en su propia sangre, y allí recibió 14 disparos más. El sargento Rey se le colocó casi encima y le dijo: aquí nos pagas la muerte del cabo Pomares. Inmediatamente ordenó que subieran el cuerpo a un burro y fueron al pueblo más cercano. Ya cayendo la noche, en la entrada del pueblo fueron allí y tiraron el cuerpo en una casucha muy pobrecita. Al sonar del cuerpo cayendo, salió una mujer acompañada de sus hijos, que al ver aquel cuerpo destrozado, ensangrentado, lleno de lodo, y reconociéndolo, se fue colocando las manos en los cabellos y alcanzó a gritar: ¡ay, mis hijos!
se han quedado huérfanos. Uno de sus niños la tomó de la mano y apretándola muy fuerte, le dijo: mamá, mi mamá, ese es el muerto que yo vi en el cañaveral.